Bueno, pues nada, buenos días o buenas tardes según las personas que nos vean cuando tengan acceso a la grabación, porque bueno, es una actividad que vamos a grabar. Gracias sobre todo a vosotros que estáis aquí ahora por la mañana. Y bueno, esto es un tipo de actividad, una conferencia del profesor Issacar. La idea era, bueno, nosotros desde hace un tiempo como grupo de innovación Coetic venimos desarrollando distintos tipos de actividades, concretamente un proyecto de aprendizaje-servicio virtual internacional con varias universidades africanas, y un poco en este marco tenemos esta conferencia del profesor Issacar, a la vez con el apoyo de Bikutsi también, que son quienes hacen también un poco de puente entre nosotros y la Universidad de Chan. Y en el contexto también nos parecía importante, dada esta dimensión o este diálogo intercultural que queremos desarrollar, también contamos con el apoyo del Grupo Inter y del Máster Euro Latinoamericano de Educación Intercultural. Así que yo creo que gracias también por el apoyo a todos vosotros, y que me parece importante también subrayar lo interesante que es que este tipo de iniciativas podamos construirlas entre todos, que no sean solamente cuestión de uno que se le ocurre una idea, sino que sea un ejercicio de enriquecimiento progresivo donde cada uno desde su sensibilidad, desde su situación, puede ir aportando. El título de la conferencia era Cooperación Educativa Internacional y Enseñanza del Español, una perspectiva intercultural, porque nos parecía que cogía esos tres grupos, esos tres ámbitos desde donde cada uno está aportando algo. Nosotros como grupo de innovación Coetic nos interesa sobre todo la parte de diálogo, la parte de construir relaciones internacionales, la parte de cooperación internacional, académica, con estas otras universidades que forman parte de esta red con las que trabajamos. Pero sobre todo nos parece importante porque tratamos de dar a nuestros estudiantes esa perspectiva internacional, esa perspectiva global. Me parece que cada vez es más importante, es una urgencia construir esta idea de ciudadanía global, y sobre todo la universidad no se puede quedar al margen de este reto, ¿no? Entonces, con esa idea de construir o de apoyar, de fomentar, de facilitar, de desarrollar esa ciudadanía intercultural, nosotros tenemos este proyecto de aprendizaje-servicio virtual, donde uno de los objetivos es fomentar esa idea de ciudadanía global. Y luego también, desde la perspectiva de la Agenda 2030, nos parece muy importante como universidad irnos acercando a estos retos internacionales, y no de manera individual como institución o como profesores, sino siempre de manera colectiva y acompañados, ¿no? con entidades de la sociedad civil, con universidades que también están en África, porque me parece que es un enfoque mucho más enriquecedor que si lo hacemos cada uno, ¿no? Íbamos haciendo la batalla por nuestra cuenta, ¿no? Así que yo, sin más, os dejo la palabra a Isabel, y de nuevo gracias por el apoyo, y esperamos que sea interesante la conferencia. Muchas gracias, Juan. Bueno, yo soy Isabel Barandiarán, graduada en Filosofía por la UNED y miembro de la asociación Bikutsi, con quien esta universidad, como bien ha dicho Juan, ha empezado a colaborar recientemente. Queríamos agradecer antes que nada a la UNED por volvernos a abrir sus puertas y, haciendo honor a su nombre, por acortar distancias, esta vez con Camerún. Desde Bikutsi llevamos 5 años trabajando con el profesor Issacar, a quien voy a presentar en breve, con un proyecto de apoyo al alumnado que estudia estudios hispánicos en la Universidad de Chan, que es una ciudad que está en el oeste de Camerún, en una zona rural. Nosotras lo que hacemos es crear, entre otras cosas, una biblioteca de estudios hispánicos, enviando libros y especializados tanto en lingüística como en filología hispánica,
y gracias a nuestro trabajo pequeño, humilde, pero constante, podemos decir hoy que la biblioteca, que antes no existía, cuenta con más de 500 ejemplares y además nos enorgullece decir que este fin de semana vamos a enviar con el viaje de vuelta de Issacar a Camerún 3 paquetes nuevos de libros, entre los cuales se encuentra la donación que ha hecho la editorial UNED, a quien estamos muy agradecidas también, y todo ha sido gracias al apoyo sincero y a la insistencia desinteresada que ha tenido Juan García, a quien desde Bikutsi y desde Chang estamos especialmente agradecidas por su compromiso con la educación transfronteriza y con la educación sin distancias, que es de lo que esta universidad precisamente trata de hacer. Quiero empezar a presentaros al profesor Issacar, y para ello, antes de nada, quiero decir que todo el trabajo que llevamos realizando desde la asociación durante estos 5 años no podría haber sido posible sin su figura coordinadora en Chang y sin su trabajo honesto, brillante y comprometido con el alumnado de la Facultad de Estudios Hispánicos, que está creciendo cada año. Tenemos que tener en cuenta que Camerún es un país que no tiene como lengua oficial el español, tiene más de 250 lenguas, pero las lenguas cooficiales son el inglés y el francés, y queremos resaltar la labor que hace el profesor Issacar allí en la difusión de la cultura hispánica y de la literatura, de la lingüística y de muchos otros valores profesionales con los que sabemos que la UNED, a través de Juan, en este caso lo conocemos, está comprometida. Issacar Wenjo es profesor titular de Lengua y Lingüística Española y coordinador del Máster de Estudios Hispánicos en la Universidad de Chang, de la que vengo hablando. También es director del Laboratorio de Afrohispanismo en la misma universidad, en la cual ha sido el único profesor permanente desde sus inicios hasta este año, que ha empezado a tener un apoyo institucional, otra profesora allí. Cursó sus estudios primarios universitarios en Camerún y se doctoró en estudios hispánicos aquí en Madrid en 2007 en la Universidad Complutense. Desde entonces ha compaginado la labor docente que tiene la universidad con la investigación y ha publicado varios estudios, entre los cuales están el libro El español ecuatoguineano a través de Juan Tomás Ávila Laurel y Raquel Iloribe, un enfoque léxico, estilístico y gramatical, publicado en 2018 por la Editorial Académica Española, y tiene además publicados numerosos artículos, entre los cuales solo voy a citaros un par de ellos que consideramos relevantes para esta conferencia, como son La enseñanza del español en Camerún, publicado en la revista del Centro Cultural de España en Malabo, Atanga, o el artículo Contactos lingüísticos afro-hispano-bantúes, reflexiones varias, publicado también en la Editorial Académica Española. Sin más que añadir, espero que disfrutéis de la ponencia del doctor Issacar, tanto como nosotras hemos disfrutado trabajando con él y junto a él durante todos estos años. Queremos agradecer a las personas que estáis aquí que hayáis venido y una vez más a la UNED por facilitarnos la difusión audiovisual que va a tener esta conferencia. Muchas gracias, Issacar. Bien, muchísimas gracias, Isabel. Gracias a Juan, creo que está entendido. Gracias a Juan, gracias a Isabel, gracias a la UNED. Para mí es un honor estar aquí hoy para participar en este gran proyecto que me ilusiona realmente. Más que una conferencia, quiero decir que es para mí una plataforma de intercambio para aprender, porque básicamente, como he dicho, soy lingüista, y estar en una facultad de educación pues me abre las puertas pues a lo que es la pedagogía también, la enseñanza, y por esto creo que el objetivo
sería ahí pues abrir unas puertas, construir una plataforma donde el intercambio, el diálogo del que habla Juan pues sea una realidad, no sea solo unas palabras. Pues mi intervención, como digo, se estructura en torno a cuatro puntos. Primero voy a hablar del encuentro entre la península ibérica y el Golfo de Guinea. Luego intentaré localizar, o sea, hablar de dónde se encuentra la ciudad de Cham, dónde está Camerún y su ubicación de centro, o sea, digamos, en África. En el cuarto punto digo, sería el español en Camerún, entre inculturación y aculturación. Y luego hablaré del quinto punto, que sería la lengua, la literatura y la cultura españolas hacia una perspectiva intercultural. Sobre el primer punto, si hablamos del encuentro entre la península ibérica y el Golfo de Guinea, la pregunta aquí es, pues, ¿cómo se hace que el español se hable en Camerún y en muchos países de África donde España nunca tuvo un contacto, digamos, colonial, una vinculación colonial? Es más o menos por la pregunta a la que quiero contestar en este primer punto. Pues en 1472 se supone que es la fecha histórica en la que un explorador portugués, Fernando Po, llega a las costas africanas en el Golfo de Guinea. Estamos en 1472, como digo. Y justamente encuentra un río que se llama el Vuri, que es hoy en día uno de los más grandes de Camerún. Estamos en el Atlántico. Y era un río rico, digamos, con muchos camarones en este río. Y los portugueses hablaron de Río dos Camaroes, Río de los Camarones. Y luego, pues, según venían los otros exploradores, pasamos de Camaroes a Camarones en español y hoy Camerún, pero pasando por el alemán otra vez, o sea, de Camerún con K en alemán a Camerún hoy en español. Así es como podemos muy esquemáticamente introducir, o sea, hablar de este contacto, este inicio de contacto con el Golfo de Guinea, entre el África central ahí y la península ibérica. Luego, unos 20 años más tarde, ya lo sabemos, se descubre América y a partir de ahí, pues las cosas van a ir más rápido o muy rápido. España y Portugal, que tenía ahí una labor común, pues empiezan estas exploraciones tanto en América como en África. En 1777 se firma un tratado de San Ildefonso, que el año siguiente se va a concretar el Tratado de Pardo. ¿En qué consistía básicamente? Era un intercambio entre Portugal y España. España cede Brasil a Portugal y Portugal cede Guinea Ecuatorial a España. De forma que hoy en día Guinea Ecuatorial es el único país hispanófono del África subsahariana. Así pues es como se puede ver la presencia real, concreta de España en Guinea Ecuatorial, que sin embargo es un país muy pequeño, apenas 1 millón de habitantes, lo vamos a comentar más adelante. Y a partir de este momento hay una presencia española en África, entre muchos países que hablan el portugués. Luego, en este mismo apartado he hablado de
las huellas toponímicas. Hay algunos restos de este momento. En Camerún, por ejemplo, que no es un país hispanófono, hay ciudades que tienen nombres, o sea, que tienen algo que ver con la península ibérica. Y he dicho que Camerún, por ejemplo, viene de etimología ibérica, Camerún. Ha habido ciudades como Vitoria, que es una ciudad de Camerún, Campo, otra ciudad de Camerún, Fernando Po, que es ciudad de Camerún y que también fue capital de Guinea Ecuatorial. Hace poco tiempo que lo han rebautizado, ahora es la isla de Bioko, es la isla de Bioko. Era pues para ver cómo el español se introduce en esta parte del mundo, del continente. Estamos ahí a mitad del siglo XV. Camerún es un país situado en el centro de África. Estamos justamente allí en el Golfo de Guinea. Es un país de unos 500.000 kilómetros cuadrados. Como se suele decir, es África en miniatura. ¿Por qué? Porque las lenguas, las religiones, el clima, la vegetación, todo esto, pues se encuentra en Camerún. De forma que en la historia, las distintas digamos, los países europeos que han pasado por África, todos o casi han tenido ahí cada uno una influencia. El alemán se ha hablado hasta la Segunda Guerra Mundial en Camerún. Era una colonia, o sea, era una pertenencia así, alemana. Luego el francés, luego el español, de los que luego hablaremos. Es un país, como digo, con más de 200 lenguas locales, más de 200. Lo que exige, como se puede ver, que la cuestión de la interculturalidad sea una realidad y que se estudie cómo poner en práctica unos mecanismos para que esta coexistencia sea una realidad. Y más allá de las lenguas locales, ahora vienen las lenguas oficiales, el francés y el inglés. O sea, a nivel oficial se dice que es un país bilingüe, porque se supone que son las lenguas oficiales, el francés y el inglés. Pero hay lenguas camerunesas, más de 200, que se hablan en las regiones, en los pueblos y tal. De ahí que la cuestión del bilingüismo y de la interculturalidad es una realidad, es una realidad. Cuando hablo del español y digo entre inculturación y aculturación, me refiero aquí a la introducción del español como lengua en español en Camerún. Hemos visto cómo nace el contacto entre la península ibérica y el continente, o esta parte del continente, para decirlo así, pero cómo entra el español como lengua, como materia, como asignatura en el país. Pues aquí quiero decir que fue por herencia colonial. El español entra en Camerún y en la mayoría de los países francófonos de África no por la voluntad de España, sino por las huellas coloniales. Francia es quien introduce el español en Camerún y otros países francófonos. ¿Por qué? Porque el sistema educativo francés lo considera como, o sea, eso aparece es lo que aparece en el sistema educativo francés. A partir del tercer curso de la ESO, un alumno debe elegir entre español y alemán. Y es justamente lo que se había copiado desde Francia y se había pegado a los países africanos. Y pues es lo que se ha ido practicando hasta la actualidad. Y los
los primeros profesores, las primeras clases de español se impartían por franceses. Esto puede explicar, como digo, la orientación, el contenido o la calidad misma de las enseñanzas. Los manuales, por ejemplo, venían de Francia. Y a este nivel yo creo que sí, es importante que se pueda hablar esto de hasta qué punto estos libros podían ser o eran eficaces. Yo voy a tomar unos ejemplos. A un alumno de Camerún, que es una zona tropical, que le enseñemos en un texto, por ejemplo, las estaciones, hablando de verano, de la primavera, del otoño. Claro, él aprende vocabulario, pero son palabras que no forman parte de su entorno real. Él aprende palabras, aprende estaciones, pero en realidad no se siente parte de esta lengua y de esta cultura. Pues hace ahora unos 15 años, 15, 20, que hemos ido, ya unos profesores nuestros que habían pensado que una de las mejores formas de propulsar la enseñanza y aprendizaje era venir con manuales contextualizados, apropiados, para que el alumno pueda aprender el español, pero que se sitúen, no sé, los textos, las acciones en su ambiente. Porque, por ejemplo, a un alumno de Camerún le sirve más saber lo que es la estación de lluvia, la estación seca, que saber lo que es el verano, la primavera y tal. Claro, aunque lo sepa, pero que sepa que esto se aplica a España, por ejemplo, y los países de Europa. Pues es como decir que estos libros, estos manuales, formaban unos franceses cameruneses, para decirlo así. Por esto hablo aquí de inculturación y de aculturación, porque en realidad, y además más allá de lo que es contenido de la lengua española, de la enseñanza, las ideas también. En África es fácil encontrarse en una calle ahora y ver a un señor que nunca estudió español y que le diga: España, pues sí, es otro país del tercer mundo. Sí, eso se escucha. ¿Y por qué lo dicen? Porque pues cuando lo dicen hay que ver la edad que pueda tener e imaginar que pues es lo que es la impresión que podía salir de los textos, de los comentarios que los franceses. En francés se dice l'Afrique commence après les Pyrénées, los Pirineos. Dicen, África empieza detrás de los Pirineos, así lo decían claramente. Ahora, uno que no estudió español lo toma así, lo repite, lo canta hasta que pues cuando se ha ido ahí actualizando los contenidos, ahora pues cuando un camerunés o los cameruneses participan en la construcción de los manuales, la realidad es distinta, es algo apropiado al estudiante, a uno que aprende. Y claro, desde África esto no es una realidad, no se puede equiparar España, por ejemplo, a lo que es África. O sea, que un francés lo diga, claro, hace años, no es algo de hoy, son ideas de hace 50 años, pero que unos que no han estudiado, pues creen o siguen creyendo, pueden seguir pensando que no, que Francia es otro nivel y que España muchísimo más lejos. Entonces, era para marcar, pues como digo, esto de que Francia ha influenciado bastante en lo que es el conocimiento mismo de España y del español en Camerún. La labor de la cooperación internacional, la AECI también ha trabajado, luego, eso ya fue después, o sea, decir, la AECI constata el alto nivel de penetración del español en Camerún. Voy a poner un ejemplo. Guinea Ecuatorial, he dicho, es el único país hispanófono en el sur del Sahara, pero en Camerún hay más hablantes de español que en toda Guinea Ecuatorial. Hay más hablantes, hay más hispanistas, si se puede decir así, en Camerún que en Guinea Ecuatorial. Pues ¿por qué? Porque
Y llegó un momento en que la AECI se implicó realmente, concedían becas. Yo, por ejemplo, acabé mis estudios con una beca de la AECI en la Complutense de Madrid, aunque luego con la crisis, pues todo bueno, la cosa cambió y hoy mismo esta cooperación ya no es lo que era, pero sí que la AECI también contribuyó en un momento en la formación del profesorado. De hecho, todos los profesores de las universidades de Camerún ahora han ido a estudiar en España o en Francia con becas de la AECI. A pesar de que Camerún tenga ahora 8 universidades, apenas hay 3 o 4 doctores de nuestras universidades. Esto, bueno, también se debe a otros motivos. Entonces, la AECI contribuyó en un momento dado a la expansión del español con unas becas de alumnado que venía aquí para pasantías de 2 meses, 3 meses o de posgrado. Luego, a veces nos preguntamos, y claro, hay un grado de hispanización del continente y del país. También hay hoy en día con las telecomunicaciones, las telenovelas, por ejemplo. Es fácil encontrar a personas que no tienen nada que ver con el español, pero que pueden recitar unas canciones porque las series, las telenovelas, cada día a la misma hora están en la radio, en la televisión, la gente va aprendiendo. Luego esto del deporte, el deporte español tiene mucha afición en África en general y en Camerún en particular. Y de repente la gente se encuentra pronunciando palabras, el pichichi por aquí, el goleador por ahí, el conquistador por ahí, a veces sin saber de dónde viene la palabra, pero que son palabras del español y que según los distintos campos la gente pues usa, y esto hace que la gente conozca más a España. No hay ningún camerunés, por ejemplo, como la mayoría les gusta el deporte, el fútbol, podrá citar como mínimo 10 ciudades de España, aunque no sepa dónde queda. Equipos de fútbol, por ejemplo. Te hablará del Barcelona, del Madrid, del Málaga, o sea, aunque no sepa dónde queda, solamente por el deporte y por seguir la liga, es capaz, pues como digo, de ubicarse y de hacerse una idea de lo que es en realidad. Quiero hablar de unos datos estadísticos, ya lo he dicho, a nivel cuantitativo, se puede decir que hay muchos alumnos de español en Camerún hoy en día. En mi universidad, que es una universidad periférica, así lo llamamos, en un pueblo, tengo más de 400 alumnos. Son estudiantes que han decidido sacarse una carrera de estudios hispánicos, la mayoría para ser profesor de español, para ser traductor, para ser periodistas y todo esto. Y también en las universidades el español sigue siendo la lengua más estudiada, a pesar del bajón que bueno, con eso de la AECI, hemos pensado que pues otras lenguas iban a robarle el puesto al español. Ha perdido muchísimos aprendientes, es verdad, pero sigue siendo la lengua más estudiada. Ahora, hay unas lenguas, por ejemplo, como el chino, que ha entrado muy fuertemente. Hay el italiano también, que antes no se hablaba ni en África ni en tal, pero poquito a poco han ido ahí como recuperando este espacio que el español, porque hay que decir la verdad, a nivel de la cooperación educativa, una vez que la AECI lo ha dejado todo, pues se ha notado a nivel de los efectivos, a nivel de los estudiantes, a nivel de los profesores también.
Y creo que otros países se han dado cuenta y han entrado por ahí con mucha fuerza, con mucha oferta. Un ejemplo, en mi universidad, por ejemplo, hay una facultad de medicina. En principio, solo uno que estudia español, en principio solo hace español, de literatura, lengua, cultura. Ahora, la facultad de medicina está totalmente equipada por Italia. Las máquinas, los libros, la biblioteca, todo viene en italiano. Y esto hace ahora pues que hay una obligación de parte de la Universidad de Cham a formar más gente en italiano para que los alumnos, después de 2-3 años en Cham, puedan ir a Italia a acabar sus estudios de medicina. Pues a la vuelta saben tanto de medicina como de italiano. Es una oferta que hace que, como digo, cada vez hay más estudiantes que pueden mirar hacia otras carreras, otros estudios, porque creen que ahí hay más futuro. El chino, como digo, ha entrado hace apenas 5 años, pero con un apoyo muy grande, y esto hace pues que los que quieren aprender las lenguas, muchos elijan el chino. Y yo suelo decir que antes, si el desafío, o sea, si el reto era entre el español y el alemán, en Camerún y en África, hoy en día estamos entre 4 competidoras: español, alemán, italiano y chino. Son 4 ahora. Y hay que decir que quien va perdiendo sus seguidores, a decirlo así, es el español, que sigue siendo primera lengua, pero que muchos se dan cuenta con el tiempo que pueden recibir otro tipo, o sea, que pueden elegir otra lengua. Y todo esto, como digo, nos deja ahí en el campo del plurilingüismo y de la interculturalidad otra vez. El quinto punto que he querido abordar, aquí digo lengua, literatura y cultura españolas, hacia una perspectiva intercultural. El español, lengua extranjera, como asignatura en Camerún, es una asignatura. He comentado cómo los manuales nos venían de Francia con una visión distinta, y que se ha tenido que actualizar, que contextualizar, y los resultados son cada vez mejores. Un alumno pues habla español y sabe de qué habla, porque si no, uno habla, construye frases y habla español, pero sin saber lo que es la realidad. He puesto ejemplos, pero hay más ejemplos, que por ejemplo hasta de la comida, que uno hable de tortilla, hable de paella, sin saber lo que es una paella. Ahora, con los textos reales, sí, se habla de paella y tal, pero cuando le hablan de cosas que él realmente conoce, pues esto hace que el estudiante, poquito a poco, sienta este interés y sienta implicado en la lengua, en el aprendizaje. Ya no es solamente la lengua, ya no es solamente la cultura, sino todo a la vez. La literatura africana de expresión española. Esto es un campo muy interesante, una literatura ignorada, pero emergente, que existe tanto, o sea, en África en general y en Camerún en particular. Existe una literatura, yo digo literatura africana de expresión española, porque hay un crítico español barcelonés, se llama Pierre-Jean, que con una palabra habló del español hispano-camerunés. Y allí en Camerún esto, bueno, es un libro fenomenal, pero que ha habido debates sobre la terminología. Hispano-camerunés, uno dice que este término tiene realmente un sentido. Pues si se habla de hispano-americano, se entiende por la relación colonial y tal, todo eso, sí, pero que hispano-camerunés, la pregunta era, ¿existiría realmente esa literatura? Pues para evitar el debate yo hablo de literatura africana de expresión
española. ¿A qué me refiero? Son africanos que publican en español directamente. O sea, los hechos son africanos. Cuentan realidades, aunque sea la ficción, hechos culturales, hechos reales en español. Personas que después de su carrera, después de sus estudios en español, han decidido hacerse escritores. Tenemos poetas, tenemos escritores, puedo citar algunos. Tenemos poetas como Nana Tadun, que muy conocido, se doctoró aquí en Salamanca, ha ganado muchos premios de literatura mística, como llaman, y bastante bien conocido, publica directamente en lengua española. Ha habido una novela como El esqueleto de un gigante, escrito por un español y un camerunés. Es un encuentro realmente maravilloso. Es decir, los hechos son de allá, pero la forma de contar y tal, vemos ahí que realmente son dos visiones que se van cruzando de vez en cuando para narrar una realidad. Libros en este sentido hay bastante, hay muchos. Y yo creo que es un corpus, puede ser un corpus interesante a la hora de enfocar las cuestiones de lenguas, de culturas. Es lo que llamo ahí en este libro el español afro-hispano-bantú, que no es solamente un español afro-hispano, sino afro-hispano, sino que las lenguas bantúes, es una característica, es una lengua, un grupo lingüístico bien conocido que está ahí en el Golfo de Guinea, y esto aporta al español guineano unas características que solo se encuentran ahí en Guinea Ecuatorial. Por eso todos mis trabajos pues, se centran en el español de Guinea Ecuatorial. Realmente es un punto de encuentro entre datos lingüísticos, históricos, culturales, a veces sorprendentes, a veces muy sorprendentes, muy lejos de lo que se puede ver, por ejemplo, en Hispanoamérica, donde, claro, los hay ahí que son realmente, o sea, que tienen como lengua el español. Sí, en algunas zonas, pues sí, hay bilingüismo, pero en muchas otras zonas, pues son gente que solo tienen el español como lengua de comunicación. Ahora, en la zona que nos interesa aquí, que sea Camerún, que sea Guinea Ecuatorial, como digo, el español viene y entra en contacto con una forma de concebir la vida, de vivir totalmente distintas, que impacta en la lengua, en las palabras, en el significado, en la pragmática, en muchas cosas, realmente. La traducción al español de la literatura africana también me ha parecido otro corpus muy rico, muy interesante. Yo he paseado por las librerías de Madrid y me he sorprendido. Hay escasos libros traducidos, pero sí que los hay. A veces no nos damos cuenta. El francés de Camerún no es el francés de Francia, aunque es la lengua francesa, pero igual que diríamos el español de América. Ahora, que un texto camerunés escrito en francés, en camerunés, se traduzca al español, la verdad es que ahí hay mucha riqueza, otra vez. Yo, por ejemplo, puedo citar un libro que he visto ahí, Tiempo de Perro, que es una traducción al español de un libro de un camerunés, Patrice Nganon, en francés, que es Temps de Chien, que es realmente es una traducción no solamente del francés camerunés, sino de las realidades de Camerún. Y ahí, pues, cuando lo leemos, incluso un francés tendría que venir ahí a aprender de la realidad de Camerún. Es decir, el texto está escrito en francés, pero la cultura, las palabras, o sea, todo se ve que está contextualizado en Camerún. Ahora, cuando el traductor
toma este texto y lo debe traducir, a veces yo como camerunés y yo como lingüista me doy cuenta de que, pues sí, hay aspectos que él, o sea, debe estar entre la cultura africana, o sea, camerunesa, y la española. A veces el traductor, y lo hace súper bien, conoce muy bien al país y traduce cosas exactamente como, no como se diría en francés estándar, pero encuentra formas españolas de decir cosas que se entendería, que podrían significar lo mismo. Mientras que si tomamos digamos, la frase en la superficie, se podría pensar en, digamos, se podría dar a la frase o a la oración un significado totalmente distinto de lo que quiere decir el español. ¿Qué digo? El autor. Entonces, para mí, la traducción, y además se suele decir que el traductor es un mediador intercultural. En ese sentido, traducir textos de Camerún exige que el traductor sea conocedor, básicamente, de costumbres, de hechos, de cultura, de ambos pueblos, para poder reflejar más o menos la realidad del texto A hacia el texto B. Plurilingüismo e interculturalidad. Aquí es un aspecto que he querido destacar porque Camerún y España, aunque estén tan lejos uno de otro, comparten mucho en ese sentido. Ahora mismo estoy dirigiendo un trabajo de tesis de un estudiante que aborda la cuestión de la resolución de las crisis separatistas. En Camerún tenemos dos zonas, dos regiones que son anglófonas, que hace 2 años se han levantado, igual como, o sea, lo que he visto aquí hace años con el País Vasco, lo que vemos ahora con Cataluña, la cuestión de algo de independencia y tal. Y pues él quiere ver cómo se aborda esta cuestión, las medidas, cómo los gobiernos intentan resolver esta cuestión. Porque es una realidad el tema de la interculturalidad. Lo que unos reivindican, lo que los otros proponen. Entonces, en Camerún, como digo, este tipo de problema existe, bueno, ha surgido ahora. Quizás existían desde siempre, pero ahora es cuando hay manifestación, hay reivindicación. Esto ha habido aquí en otras regiones, como he dicho, el País Vasco, en Cataluña, y se ve que esto nace de la cuestión del plurilingüismo. Hay muchas naciones, para decirlo así, que conviven, y es importante que haya especialistas de las cuestiones interculturales para desempeñar este papel de mediadores, de buscar soluciones. En mi país, por ejemplo, se ha creado una comisión de bilingüismo e interculturalidad, pero quienes llevan el proyecto son políticos que a veces no son los que saben de bilingüismo, de plurilingüismo, de interculturalidad. O sea, para mí creo que por ejemplo, hayan personas que realmente saben de esta cuestión, podrían aportar mucho más a la construcción de lo que es la unidad nacional en todos en estos países. Para terminar, aquí tenía la cuestión de las prácticas pedagógicas en áreas de culturas distintas. Era para tomar el caso, o sea, dentro mismo de Camerún hay alumnos que para las prácticas pedagógicas, tienen que, o sea, uno debe dejar su región natal, ir a otra para lo que es la práctica pedagógica. Y cuando digo a otra, es que quizás, si es profesor de español, él va a enseñar el español, pero a gente
distinta de su pueblo. Y a veces ahí, como digo, se encuentra con otro tipo de realidad que se debe resolver en el terreno. O sea, que estoy diciendo aquí que la cuestión otra vez de la interculturalidad se puede ver en lo que es la relación entre un estudiante y un alumno. En ese sentido, el proyecto que estamos llevando con Juan, y aprovecho para agradecerle otra vez, de que los alumnos de Chang puedan estar intercambiando con los de la UNED, es maravilloso. Son alumnos que aquí aprenden, ellos están buscando lo lingüístico, lo cultural. Otro ahí, pues, tiene su otro enfoque, pero los dos están intercambiando. Para mí es una plataforma realmente enriquecedora y creo que es un proyecto que tiene mucho futuro y que desde Chang creo que haremos todo para que vaya reuniendo más alumnos y más personas, más recursos para avanzar. Pues son los puntos que yo quería comentar para esta conferencia. Y no sé, lo dejo aquí y si hay algunas preguntas, algunas observaciones, dudas, yo estaré dispuesto a contestarlas. Gracias. Genial, gracias, Isaacar. Sí que tenía algunas anotaciones a la espera de que quizás alguna de las personas que estéis aquí quiera preguntar también. Y habiendo estado viviendo este contexto en el que trabaja Isaacar y también participando de la vida madrileña, sí que creo que es importante quizá matizar algunas cosas. Cuando comentas el tema de los manuales que han sido enviados a Camerún para estudiar español, sí que podemos asumir que todo es fruto de una cierta visión, yo diría, irrespetuosa en relación al alumnado universitario local. Porque igual que aquí en las universidades españolas queremos la mayor excelencia para nuestro alumnado, entre el cual me incluyo, y queremos los materiales más actualizados, el hecho de que tengamos universidades públicas en un país como Camerún con materiales desactualizados o, como es el caso, sin una biblioteca, pues responde a un desinterés, como bien ha dicho Isaacar, por parte de las instituciones, en este caso por parte del Gobierno de España, de la Agencia Española de Cooperación Internacional y demás organismos o delegaciones institucionales que en este caso nos hemos visto obligados a cubrir de una forma pequeña, pero que gracias a estos lazos que estamos estrechando con universidades como con la UNED, en este caso, pues están viendo cómo cogen fuerza. Cuando has comentado que el español, que muchas personas en Camerún escriben en español, me viene a la cabeza que esa lengua es una lengua vehicular para acceder a todo un sistema de pensamiento y de ideas, como es, por ejemplo, el latinoamericano, ¿no? Como a través del español muchas personas de Camerún acceden a ideas, a conceptos, a formas de ver la vida y de hacer las cosas distintas. Y me pregunto ¿a qué crees que se debe que no sea a la inversa? Es decir, ¿por qué, como tú decías, es tan difícil encontrar literatura camerunesa o literatura española, literatura africana de expresión española? ¿Por qué recurrimos a otros autores europeos o de otros países y que están traducidos en lugar de empezar a estudiar o empezar a profundizar en estas obras que han sido originariamente publicadas en nuestra lengua? La verdad es que la literatura camerunesa, como digo, de expresión española, es relativamente reciente. El primer texto se publica en 1986, yo digo reciente, pero ya lleva unos años, 1986. Pero claro, creo que es porque
estos autores ya habían leído bastante, habían aprendido de la literatura española o hispanoamericana y ahora han querido venir con cosas, o sea, sentirse libres, es decir, porque hay una entrevista que se ha hecho a estos autores, oye, ¿por qué elige escribir en español y no en francés directamente o en inglés y tal? Cada uno va con sus motivos. Otros dicen por orgullo, otros por demostrar su multiculturalidad, su bilingüismo, su plurilingüismo. Otros dicen que para romper el vínculo colonial directo. Es decir, uno dice, yo al escribir en francés, pues me siento realmente alienado. Si escribe en español, claro, tampoco es mi lengua, pero es que la he elegido yo. He querido escribir en español. No es que escriba en francés porque es la lengua que han dicho que es mi lengua oficial. Entonces, a este nivel, como digo, creo que los autores son los que tienen cada uno va con su motivación a este nivel. Y no sé si tú también como alumno que has sido de Madrid en su día, ¿qué argumento o qué motivo podrías dar a una persona como las que están hoy aquí, alumnas o estudiantes de una universidad española, para que se interesen por este proyecto o por este alumnado? Igual que allí encontramos a los cientos de alumnos y alumnas en Chang tan interesados y motivados por lo que hacemos aquí. Pues sí, creo que aquí otra vez hay muchos argumentos, de verdad. Quizás solo los veo yo, pero hay muchos argumentos. Como he dicho antes, Camerún es un mosaico de lenguas, de etnias, de culturas, más de 200. O sea que ya los mismos cameruneses, entre ellos, deben estar en el día a día, en conocerse, en aprender a vivir juntos y tal. Luego hay las lenguas oficiales que vienen a crear otro tipo de identidad o de identidades. O sea que puede que desde las lenguas locales dos personas sean distintas, luego que las lenguas oficiales también les separen. O al revés, o sea que lengua local es la misma y lengua oficial también. Y luego, si vamos a nivel universitario, uno elige el español, por ejemplo. Al lado otro hace italiano, otro hace alemán. Entonces, creo que esto nos ofrece un espacio interesantísimo para cualquier práctica de interculturalidad, porque ahí uno se sorprende con la cantidad de cosas que puede construir un individuo, o sea, que puede hacer un individuo, aunque sean tan distintos, pero llamados a cohabitar, a convivir, a vivir el mismo espacio. Y a ese nivel también creo que España tiene algo parecido. Es un estado bilingüe, básicamente, bueno, excepto quizás en Castilla, por ejemplo, pues que en principio un catalán se supone que es bilingüe. Y a partir de ahí, lo mismo, que hay ahí la cuestión de bilingüismo que se plantea, de interculturalidad otra vez que se plantea. Entonces creo que uno de aquí se acerque a ese tipo de entorno, pues es enriquecedor, de verdad, da un material de estudio muy actualizado, muy interesante, y yo creo que es una de las razones. Y hablando de actualización, creo que también, como mencionabas antes, algunos no solo los materiales, sino también parte del imaginario que tienen, o de las ideas que llegan a Camerún de España son a través del deporte. A nosotras no nos dejaba de sorprender que todos se sabían canciones de Julio Iglesias y que sabían un montón de cosas sobre el Real Madrid. Y sí que existía una cierta tendencia a pensar que, bueno,
pues que más o menos teníamos una vida parecida a la de Cristiano Ronaldo o algo así, ¿no? Entonces también el romper esos imaginarios tan consolidados en una y otra dirección, creo que es una experiencia muy positiva a través de este proyecto que se está haciendo de Español en Vivo, porque no solo vamos modificando nuestra visión que tenemos en relación a la población camerunesa, que como bien hemos hablado en alguna ocasión, cuando hablamos de África tenemos que hablar también de sus eruditos, de sus eruditas, de su gente brillante, de sus científicas, de toda la parte invisible, y no solamente tener una visión como la que tenemos de pobreza. Y es bidireccional, como decía. También la imagen que tienen en general una persona africana media, podríamos decir, reduciendo un montón, es de pues que en Europa más o menos somos todos una clase media alta con un cierto nivel de vida, y a través de estos intercambios podemos no solo hacer un intercambio lingüístico en sí, sino un intercambio cultural, y romper todos esos estereotipos que tanto dificultan la relación de cooperación en la que nosotras creemos que es una relación de codo a codo y sincera, ¿no? De un apoyo mutuo y una bidireccionalidad. No sé si Juan en esto creo que tiene algo que decir también. No, yo también quería hacer alguna pregunta también por no subestimar la importancia que en la cooperación internacional tienen las personas, en el sentido de que está bien que pensemos que la cooperación internacional tiene que ser institucionalizada y que toda la ayuda tiene que canalizarse a través de las instituciones, pero eso no puede ser una excusa para que nosotros de alguna forma no asumamos la responsabilidad que tenemos. A mí me parece importante que es verdad que cuanta más ayuda al desarrollo pueda haber, pues mejor y más positivo, pero me parece que casi es más importante por el elemento de concienciación que tiene, es la cooperación más desinstitucionalizada o la cooperación que se canaliza a través de la sociedad civil. Eso a mí me parece importante, ¿no? Sociedad civil, que pueden ser organizaciones no gubernamentales, asociaciones o también instituciones, y como la universidad, otros tipos de centros docentes, etcétera, ¿no? A mí no sé, conociendo también un poco cómo hace poco, relativamente poco, salía en El País un artículo que precisamente era en Benín, el estado africano donde más cantidad de hispanohablantes había de todo África, ¿no? Porque muchas veces, con lo que comentabas de Guinea, ¿no? También nos lleva a pensar que, bueno, a mí te rompe un poco los esquemas, ¿no? A mí la pregunta que me surgía, como antes has dicho, en Camerún, por una parte, un territorio con más de 200 lenguas autóctonas, con otras lenguas oficiales, también vinculado un poco a lo que tú hayas podido hablar con tus estudiantes que han participado en el proyecto, ¿no? en Español en Vivo. ¿Cómo crees que impacta el aprender otra lengua en torno a la cosmovisión que se le genera a esa otra persona? Porque muchas veces también podemos ver las lenguas que son elementos de división y de fractura social, cuando yo creo que lo que tendrían que aportar es una visión más constructiva, y aprendiendo otra lengua también de alguna forma entras en esa cosmovisión de la otra persona, que te tendría que ayudar quizá a ponerte en su lugar, a acercarte más a otras formas de pensamiento distinta a la tuya, y que parece que muchas veces, incluso aquí en España, eso no es así, ¿no? No, es verdad. La verdad es que cuando los estudiantes de Camerún, en realidad, yo creo que las ideas que se hacen, si entiendo bien la pregunta, o sea, del español o de España, no sé si es la pregunta. La idea, o sea, lo que a mí me gustaría es ver un poco, a partir de tu experiencia, cómo impacta en la forma de vida el hecho de haber aprendido otra lengua, en este caso el español, ¿no? ¿Cómo les enriquece? ¿Qué les aporta? ¿Cómo ves tú que, también por tu experiencia personal, ¿no? Sí. O sea, yo creo que, por ejemplo, estos 2 últimos años en mi país,
ha habido unos problemas nuevos. Por ejemplo, antes yo cuando era estudiante en España se hablaba mucho de ETA, muchísimo. He visto cómo esto ha desaparecido, he visto cómo, bueno, poquito a poco ha habido una situación parecida en el norte de Camerún, pero de unos ataques que venían desde Nigeria, por ejemplo. Los estudiantes de español, mis estudiantes por lo menos, pues la forma de abordar la cuestión se inspiraban muchísimo de lo que se enseña, de lo que se lee, por ejemplo, lo que se habla de España. Es decir, que ellos acaban, pues por lo que estudian, se hacen ahí una intertextualidad con la realidad española. Eso es distinto de otros alumnos, por ejemplo, que estudian alemán o italiano o tal, que no tienen tantos hechos tan concretos. Luego, en la cuestión, por ejemplo, como he dicho, de las zonas anglófonas que hablan que quieren, ahora dicen separación, independencia o tal, mis alumnos, o los que estudian español, muchos trabajan en los periódicos, o sea, la forma de abordar la cuestión, se nota realmente que hay un impacto de lo que han aprendido de España. Ahora, puedo reconocer que el contacto real con el ser hispano ahora se materializa a través de la televisión. ¿Por qué? Porque, claro, viven en un entorno totalmente distinto. En las series, las telenovelas y tal, que no todas son españolas, la mayoría son hispanoamericanas. Ellos pues confunden todo esto con la realidad española. A este nivel sí puedo decir que... Pero todo forma, para decirlo así, el mundo hispánico. Pero como digo, yo noto más influencia de Hispanoamérica, si hablamos de cultura, si hablamos de cosmovisión, de forma de ver y tal, hay más influencia de directa, digamos, ¿no? Porque, claro, igual que la literatura española y tal tendría sus orientaciones, su influencia, al vivir eso de las telenovelas y tal, que vienen de otra parte del mundo, hay más influencia de esta parte del mundo. Sí. Y no sé si coincidirás conmigo, Isaacar, al decir que también utilizan, al menos gran parte del alumnado, el español en sus poemas. Nosotras tenemos, bueno, ellos trabajaban en Chang a través de un hispano club que tienen, que se llama La Castellana, al cual saludamos desde aquí. Y una de las actividades que tenían era un concurso de poesía y de relatos, y desde que empezamos a trabajar con la facultad organizamos una actividad que se llama Poesía Transfronteriza, en la que toda persona de cualquier parte del mundo nos envía poemas. Os sorprendería, o bueno, nos sorprende ver la cantidad de poemas escritos en lengua española que hay para expresar cuestiones personales, políticas, sociales, inquietudes existenciales, y en eso nos parece muy llamativo cómo están utilizando la lengua para expresarse, ¿no? Expresar sus inquietudes y demás. Sobre esta cuestión voy a contar una anécdota que, bueno, a mí me llamó mucho la atención. Yo cuando acabo mis estudios vuelvo a Camerún, encuentro este club que intento formalizar, animar y todo. Me sorprende que durante sus actividades, la Semana Cultural, se cantaba el himno camerunés y el himno español. Y se cantaba con letra. Yo en un principio dije, bueno, nunca me había fijado que en el partido de fútbol nadie canta, o sea, hay la melodía ahí, pero nadie canta. Pero allí habían puesto letra al himno español. Estaba con el embajador de España en Camerún en esta ocasión, y que él estuvo ahí, ellos cantaban.
Y me acuerdo que él me atendió en su despacho en la capital, en Yaoundé, un año después, y allí me hizo una confesión. Me dice, pues mira, no puedes imaginar lo que yo sentía ahí, que se cante el himno español, pero solo que hay una cosa. Esto que cantaban era, esta letra no era una letra actual, pero sí que era una letra que había, o sea, que había existido. Es como decir, pues, que, ¿y dónde lo habían visto? O sea, es decir, como aprenden la lengua y querían cantar con palabras, se habían ido a buscar, no sé, una letra que sería quizás de una época que quizás no se quería mencionar por el embajador de esta letra. Y como decir, era como decir, pues, el desconocimiento real de la sociedad. Uno, no sabían que el himno, pues, no tenía una letra, y lo que ellos cantaban pensaban hacerlo muy bien, pero luego me confesó a mí el embajador que no, este texto sería bueno dejar de cantarlo. Así me dijo, pero muy educadamente, no, sería bueno porque es una letra de otra época que no nos viene bien. Lo importante era la buena voluntad que se ponía. Claro. La otra opción hubiera sido el na, así, solamente con... Pero bueno, no sé si queréis comentar alguna cosa o hacer alguna pregunta o... Si alguno se durmió, pues así se ha despertado ya definitivamente de... Bueno, muchas gracias primero por organizar, bueno, a Juan primero por contar con nosotros, con el máster para organizar esto, y muchísimas gracias a los dos por vuestras palabras, porque yo venía aquí con un desconocimiento total de la situación de Camerún y del español, o sea que ha sido todo un aprendizaje, y además como se aprecia mucho la pasión, ¿no?, que tenéis los dos y también Juan en este tema. Así que muchas gracias. Y yo tenía una pregunta más relacionada con lo que nos has ido contando, sobre todo con el tema de las lenguas, y otra sobre el proceso de colaboración que habéis establecido. Entonces, sobre el tema de las lenguas, me quedo con la duda de qué pasa o qué papel tienen y qué espacio ocupan las lenguas locales en el sistema educativo. Porque la idea con la que me quedo es que, por lo menos en la universidad, el idioma que se utiliza es o el inglés o el francés. Lo del italiano en medicina me ha dejado totalmente sorprendida, pero no sé qué pasa en el nivel educativo, en la educación escolar, en la educación primaria, secundaria. También, si el idioma es un idioma colonial o las lenguas locales, ¿cuál es el espacio que ocupan, ¿no? Y también el estatus que tienen dentro de la sociedad. Y luego la otra pregunta que tenía es un poco más general de, pues un poco la intrahistoria de la colaboración, ¿no? ¿Cómo ha surgido todo esto? ¿Cómo habéis empezado a trabajar? Creo que me da la sensación de que primero habéis empezado vosotros, luego se ha incorporado la UNED. Entonces, bueno, si nos podéis contar un poco todo eso, yo creo que les va a interesar también. Sabemos que están conectadas algunas personas del máster, tanto profesorado como algún estudiante, y otros lo verán después. Entonces, yo creo que puede ser interesante. Muchas gracias. A ti. Vale, si te parece, Isabel, voy a contestar la primera pregunta y tú a la segunda. Perfecto. ¿Vale? Como digo, las lenguas locales en Camerún es verdad que ocupan un sitio más que nada familiar. Y esto es un problema al que el gobierno está buscando solución y estas 2 últimas décadas, pero tampoco resulta fácil. Cuando se hablan de una multitud de lenguas como esta, es difícil ahora llegar a que un pueblo, una etnia, acepte dejar su lengua para aprender la de otra. Pero el objetivo es, por lo menos, pues, que se va dividiendo el país en 4 áreas lingüísticas, 4 áreas principales. Y diciendo, pues en cada una, pues va a elegir una de las lenguas que todos van a aprender. Y luego se verá con el tiempo, pues de las 4, cuál se puede convertir en lengua cooficial, o si las 4 al final también. Eso se está haciendo, pero se sigue
conociendo el problema, o sea, el problema sigue siendo igual, porque eso se hace en unas clases donde se enseña, se dice, clase de lengua camerunesa. Y por ejemplo, en mi pueblo han elegido una lengua, que es la que tiene más hablantes. Pero claro, que tenga más hablantes no significa que las demás lenguas no son importantes. Ahora, el alumno puede que la estudie porque han decidido que es la lengua que se va a estudiar. Pero en lo que es la motivación para aprender una lengua, hay que sentirse realmente implicado. Si uno estudia la lengua solamente porque le han dicho que hay que aprender la lengua, no va. Lo hemos visto, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial. Hubo un ex dictador que se llama Macías Nguema, que tuvo un motivo, un pretexto de la autenticidad africana y dijo, el español fuera, e impuso su lengua, el fan, durante durante 11 años. Pero nada más desaparecer el dictador, pues se volvió la lengua española rápidamente. O sea que la gente hablaba el fan porque había ahí el latigazo, que si hablas español o otra lengua es un castigo. Pero nada más desaparecer, se ha vuelto la otra lengua. O sea que la gente, tampoco uno quería dejar su lengua materna o la lengua, digamos, colonial, que era más unificadora, para hablar la lengua de otro. Entonces, para contestar, digo, sí que los gobernantes están buscando solución. A nivel universitario también, en mi universidad se aprende, hay 4 lenguas, como digo, locales, que cada vez más se están enseñando, pero coincide a veces que esta lengua ya sea lengua de un estudiante. Él, pues, lo hace porque es su lengua materna, pero hay otro que debe apartarse cada vez más de su lengua materna para aprender la otra, o sea, la que se está imponiendo. Y no es fácil ahora decir que no todo el mundo, no cada uno puede aprender su lengua. Eso sería un problema. O sea que ahí la verdad es que tenemos mucho camino por delante. Pero hay una voluntad política y que creo tampoco se puede decir imponer una lengua para aprender como hemos dicho. Es la realidad ahora con las lenguas locales en Camerún. No sé si he contestado a tu pregunta. Vale, gracias. Sí, y además solo quería mencionar que por la experiencia que teníamos nosotras trabajando allí era que la lengua local o la lengua maternal, ¿no?, que se llama ahí, no está relegada al ámbito educativo en ningún caso, hasta tal punto que las personas que no pueden pagar lo que allí se llama la escuela maternal también, que sería la escuela infantil, y tienen que incorporarse directamente a la primaria, se ven con una doble dificultad, tanto a nivel curricular como a nivel lingüístico, porque tienen que aprender la lengua oficial, que sería el inglés o el francés, ¿no? Y esto, pues, sí que lo vemos como un problema. De hecho, nosotras cuando empezamos a trabajar sí que nos planteábamos si estábamos haciendo neocolonialismo al apoyar algo en relación con la lengua española o no. Y bueno, lo resolvimos simplificando, diciendo aquí hay unas personas que podemos apoyar y vamos a apoyarlas. En relación a nuestras colaboraciones, pues bueno, un equipo de 3 compañeras y yo, éramos 3 en total, estábamos trabajando en el año 2013-2014 allí en terreno, en un proyecto educativo propio de erradicación de la violencia en las aulas y promoción de pedagogías lúdicas en escuelas infantiles y primarias, y tuvimos una serie de dificultades con la ONG con la que estábamos trabajando allí, hasta tal punto que nos cambió la situación totalmente y estuvimos un par de meses en Chang explorando, y tuvimos la suerte de conocer al profesor Isakar a través de otro compañero de la ONG de allí. Y bueno, yo me llevé una videocámara. Si veis la página web de Bikutsi, cómo empezó todo, ahí hicimos un pequeño vídeo en las 3 compañeras, intentando difundir. Lo que queríamos era transmitir la sorpresa que nosotras vivimos allí de esto no puede estar pasando, que estas personas aquí en este espacio tan aislado geográficamente estén haciendo esta maravilla, este profesor solo y el alumnado sin libros. Bueno, entonces lo filmamos, lo editamos y empezamos a juntarnos aquí hasta que decidimos hacer una asociación porque veíamos que era la
la vía más sencilla para hacer cierto tipo de actos, para poder, como hemos hecho el año pasado, traer al primer alumno en prácticas, Narcís Fome, con el primer alumno doctorando de ISACAR, el primer doctorado que va a ser de sus alumnos, para poder facilitar que viniera a España, para poder empezar a colaborar, como es el caso ahora con la UNED. Y bueno, en relación a la UNED, el primer contacto que tuvimos fue a través del Consejo Social, y que una compañera de una asociación amiga, 21 Solidario, nos facilitó. Tuvimos una primera reunión y bueno, pues las cosas han quedado un poco ahí en el aire a través del Consejo Social, pero tuvimos la inmensa suerte de conocer a Juan García, que, como he dicho al principio, con su sincero interés en colaborar y en seguir rompiendo fronteras, nos hizo el año pasado una entrevista en relación a la Agenda de Objetivos del 2030 y hasta el día de hoy. Bueno, el año pasado también nos facilitó el contacto con Editorial UNED, como he comentado, y hasta ahora la colaboración se ha centrado en esas dos vías, en el proyecto de Español en Vivo, que él coordina y del que participáis seguramente, y el proyecto de Letras Españoles en Chan, que es la creación de esta biblioteca. Así que eso es el principio. Ahora estamos listas para seguir hasta donde haya que seguir. No sé, yo como decía antes, muchas veces no hay que esperar a que se establezcan puentes institucionales, ¿no? Porque muchas veces son esas relaciones personales las que luego dan pie a ese otro tipo de construcciones más formales, ¿no? Concretamente, por ejemplo, el proyecto Español en Vivo, que es al que luego se han ido sumando distintas universidades de África, surge de una manera muy básica. O sea, por una parte, nosotros en la facultad, algunos profesores, estábamos pensando, yo, por ejemplo, en mi asignatura de deontología profesional, decir, si de lo que se trata es de transmitir y desarrollar una competencia ética, un compromiso cívico, una serie de elementos que en una universidad a distancia con esta realidad es complicado generar, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos hacer esto que tengan los estudiantes una experiencia mucho más real? Y a la vez que estaban todas estas preocupaciones en la cabeza, una compañera nuestra se fue a Benín y empezó a trabajar allí como profesora de español. Entonces, hablando con ella, nos iba comentando un poco pues, supongo que igual que vosotros en Camerún, las problemáticas que tenía ella cuando se enfrentaba a dar clase de español a sus estudiantes en la Universidad de Porto Novo, ¿no? Y a partir de ahí se nos ocurrió que, por una parte, para nuestros estudiantes sería muy enriquecedor ponerse en contacto con sus estudiantes, porque les podía ayudar a desarrollar esa idea de ciudadanía global, de compromiso cívico global, simplemente hablando con sus estudiantes, porque lo que necesitaban sus estudiantes, a falta de recursos pedagógicos de calidad para escuchar en español, para hablar en español, era simplemente eso, el poder hablar. Y bueno, siendo nuestra universidad líder en tecnología, ¿no? O en preocupación tecnológica también, se nos ocurrió simplemente ponerlos en contacto, ¿no? Y a partir de ahí es como ha ido desarrollándose un poco todo, ¿no? De una manera muy sencilla, pero a la vez que, no sé, con mucha implicación también de unos, de otros. Cada uno va aportando una cosa y va haciendo que los proyectos pues vayan tomando otras dimensiones. Yo creo, Juan, que coincidirás también conmigo, eso es parte también de la formación universitaria, ¿no? Sí, claro, efectivamente, esa es la idea, que o sea, concretamente, por ejemplo, el caso de contactar con Bikutsi, con vosotros, fue durante mi etapa de director del COIE, ¿no? Y el contacto que institucionalmente teníamos también con el Consejo Social, ¿no? Yo, como director de COIE en su momento, mi preocupación era que no solamente los estudiantes de la UNED tuvieran acceso a unas prácticas profesionales y que se construyeran como unos profesionales excelentes, sino que también me parece importante que la formación universitaria no sea solamente orientada a formar buenos profesionales, sino también buenos ciudadanos y competentes ciudadanos, ¿no? Entonces, en esa
con esas dos patas, ¿no? Era como también me parecía importante que había que apoyar este tipo de proyectos, ¿no? Porque yo creo que eso es algo que compartimos entre todos, esa visión de nuestros estudiantes, que no solamente tienen que ser excelentes profesionales, sino ciudadanos responsables y comprometidos, ¿no? Entonces, a partir de ahí es como se van generando este tipo de dinámicas también, ¿no? Sí, y además eso facilita acceder a otro tipo de conocimiento, ¿no? Que como es pues las realidades concretas de otras personas que viven en el mundo y que también son estudiantes. Lo que comentaba al principio Isaacar en relación a las cosas que tenemos en común, una persona que vive en España, una persona que vive en Camerún, en relación a la política, ¿no? Hablaba de la independencia de algunas regiones. Yo creo que lo básico, y ahí enlazo con lo que has dicho, ¿no? de ciudadano global, la ciudadanía global, lo básico que tenemos en este caso el alumnado de la UNED con el alumnado de Chang es una ansia por conocer y por compartir y por aprender y desaprender todo lo que sabemos que está mal. Entonces este proyecto desde luego le vemos mucho sentido, muchas razones para continuarlo y esperemos que siga abriéndose y creando nuevos lazos. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, pregunta. Bueno, pues que luego tenemos oportunidad de continuar también con un café, o sea que no. Pero bueno, pues nada, saludar a todos los que nos están siguiendo de forma online, en streaming, y sobre todo gracias a vosotros por haber perdido, entre comillas, este rato juntos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.